se siguen caldeando los ánimos políticos con relación a la operación Calamar. Parecería que más que un calamar se está cocinando una paella, Graimerman. Bueno, y el comentario del doctor Ricardo Nieves al principio del programa, evidentemente que refleja una mirada de rayo X al interior de este caso, que obviamente implica en el orden jurídico, ahora entra en el orden también de la Suprema Corte de Justicia en todo caso, por lo que se llama la jurisdicción privilegiada de los congresistas y los altos funcionarios del gobierno. En el supuesto de... El tema es que el nombre del diputado Gori Moya, por el PRM, por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, ha dicho Guillermo Moreno, un dirigente de larga data, que fue, por supuesto, fiscal del Distrito Nacional en su momento, es decir... Tremendo fiscal. Es decir, que no solo está hablando el dirigente político de Alianza País, sino que está hablando un hombre que fue parte de la judicatura del Ministerio Público. Y ha dicho que el diputado del PRM por la circunscripción número 3, que aparece mencionado en el caso Calamar, en este entramado mafioso, supuestamente de estafa al sistema de banca y de casinos, ha dicho que debería ser juzgado, que debería recibir un juicio político en el interior de su organismo, que es el Congreso. Un juicio político. Un juicio político. Primero habría... ¿Sería el primero? No lo recuerdo realmente. Al que le hicieron uno una vez fue que fue llamado a un impeachment allá adentro, fue a Max Puig, recuerdo yo aquella vez con el tema de unas acusaciones de orden de medio ambiente, recuerdo yo, por el senador Rubén Toyota. No, me refiero si sería la primera vez, cuando dije primero, me refiero si sería el primer diputado en este periodo que la oposición o fuera del gobierno se plantea la necesidad de que sea juzgado. Este sería el primer diputado del partido de gobierno que está envuelto en problemas de esta naturaleza. Ahora, no, yo comenté ayer, por ejemplo, que me llamaba la atención que el PRM y su máxima dirección no se ha expresado en torno a 3 casos, más el de Gori, yo lo mencionaba ayer, porque en el Congreso Nacional están activos por el PRM 2 diputados y 2 diputadas. Y yo mencionaba ayer en mi comentario que se trata del caso de Miguel Gutiérrez, que en mayo del 2021 cayó preso en el aeropuerto de Miami, en jurisdicción federada de Estados Unidos por narcotráfico, y está siendo investigado y juzgado, en el asunto federal en los Estados Unidos. Está Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada también del PRM, en actividades de narcotráfico y lavado de activos, que es la esposa de Miki López, que está también siendo investigado por narcotráfico junto a sus 2 hijos. Y está la diputada Faustina Guerrero Cabrera, que está involucrada directamente en la operación Falcon por el tema de también lavado de activos y narcotráfico, que es esposa del que fuera diputado y director de Comunidad Digna, Juan Maldonado, quien está preso por narcotráfico. Ahora, o sea, hay una cosa que me... Perdóname, para cerrar ahí el ciclo de la idea. Graeme, pero tú viste con tu comentario preparado, porque tú tienes los nombres. No, ese fue mi comentario de ayer, lo que pasa es que lo tengo ahí porque lo comenté ayer. Entonces, Guillermo Moreno le agrega hoy que hay que hacerle un juicio político al diputado Sergio Moya. Entonces, si hay que hacérselo a Sergio Moya, alias Gori, o si es que Gori es apellido, no sé bien si es un alias. Moya, creo. No, Gori es un apodo. Gori un es apodo, perdón. Entonces, si hay que hacérselo a él, como ha dicho Guillermo Moreno, y que el doctor Ricardo Nieves dice, yo también apoyo eso. Pues hay que hacérselo a esos 3 más también. No solo hacerle el juicio político, sino que el PRM fije posición respecto de esos 4 diputados involucrados en narcotráfico y lavado de activos. 4 diputados, y de esos 4 diputados, que hay 2 diputadas, los 2 esposos de esas 2 diputadas están presos por narcotráfico también. Mira, me llama mucho la atención lo que dice Gori Moya de si me prueban, yo renuncio. No es una expresión nueva. Hay muchísimos legisladores que han dicho eso en varias ocasiones porque Victoria de alguna manera... Victoria ayer. De alguna manera ellos saben que no los van a investigar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no lo investigan?
¿Por qué nunca lo investigan? Lo puede investigar el Congreso Nacional, pero también lo puede investigar el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué no lo investigan? Y saltar y decir, no, si me investiguen, yo tomo tal medida. No, no es que si te investigan, tú tomas tal medida. No, es que se debe investigar, debe haber una consecuencia. Claro, lo que pasa es que tiene una jurisdicción privilegiada 2 veces. Una, solo puede ser juzgado ante la Suprema Corte de Justicia en única instancia. Y 2, no pueden ser juzgados con la legislación abierta. Tiene que estar en un momento cerrada para poder hacer el proceso y someterlo a la justicia. El único que renunció a eso, creo que en su momento fue el ex senador por San Cristóbal. Tommy Galán. No, Tommy Galán. Creo que renunció a esa jurisdicción. Y tampoco pasó nada. Que hay que ver lo siguiente. No, al final fue descargado. Tampoco pasó nada. El tema de la jurisdicción privilegiada no es un tema... Es un tema que quizás por los tiempos abrevia todo. Por los tiempos por los tiempos ya electorales, hay una distorsión entre el espíritu cuando se pensó en esa figura y la realidad actual. Lo que se pensaba cuando se empezó hace mucho tiempo, hace decenas de años, era que tú no podías sustraer de una legislación, de una legislatura abierta, a un legislador, porque impediría que él ejerciera su labor de representación en ese momento. No, y que entonces, si la legislatura está bien y tú vas a buscar al diputado de tal sitio, si tú puedes distorsionar el balance de poder. Tal sitio no está representado en ese momento. Por ejemplo, en la legislatura. La expresión legislativa de eso era que el poder en ejercicio del Poder Ejecutivo no pudiera intervenir en el primer poder del Estado ante una eventual decisión legislativa que afecta al poder político. Correcto. Entonces, ese era el espíritu de la ley. Y es bueno que eso sea así. Yo creo que sigue siendo bueno. Pero es bueno aclarar esto, porque la gente entiende que la jurisdicción privilegiada es una traducción es una de impunidad y no lo es. No lo es, no. Que el poder político, a excepción del que yo recuerde, del caso del senador por San Juan de la Maguana, a excepción de ese caso, que fue debatido en jurisdicción privilegiada, que yo recuerde, eso nunca se ha ejercido, pero no por un tema de impunidad, que el poder político nunca ha implementado por el procedimiento necesario para realizar un juicio dentro del marco de la jurisdicción privilegiada, una suprema que tradicionalmente siempre ha controlado el poder ejecutivo. ¿Cuál fue el caso del chino de La Vega, el diputado que traficó con orientales por la frontera? No llegaron a introducir. Él ganó la diputación. Estando preso. Repitió la diputación estando preso, porque él fue sentenciado en... Él estaba también. Él fue sentenciado en sede correspondiente. Cayó preso porque fue sentenciado probatorio de que traficaba con nacionales chinos por la frontera en base a su privilegio legislativo y repitió como el más votado entonces desde la cárcel. Y quiero hacer una y fue juramentado en la cárcel siendo legislador. Diulca, quiero hacer una corrección. Lenchi, te iba a decir algo, pero quiero hacer una pequeña corrección. Voy a citar textualmente las palabras del diputado Goris Moya. Finalmente, según el Listín Diario, entre comillas, finalmente informo para tranquilidad de mis colegas que si me prueban que yo he recibido de manera irregular un solo peso en perjuicio del Estado Dominicano, entonces yo me retiro de la vida pública y renuncio a mi condición de diputado. Y voy a la justicia. No es si lo investigan, si lo prueban. Bien. Si le prueban. Pero si lo prueban. No, si lo prueban. Eso fue lo que quise decir. Pero quise decir también que tampoco los investigan. Bueno, el problema es que tiene una presunción de inocencia. Escúchame, él tiene, como todos nosotros, todos tienen una presunción de inocencia. A él hay que probarle eso. A él hay que probarle. Él no tiene que demostrar nada. Está bien, pero que, por ejemplo, cuando está Guillermo Moreno, óyeme, cuando está Guillermo Moreno pidiendo que se le haga un juicio político, nunca los investigan. Nunca los investigan. El hemiciclo lo blinda. Bueno, a propósito de ese señor. ¿De quién? Del señor Goris. Goris Moya. Yo recibí una información que creo que anda por las redes de un periódico que ya no existe en República Dominicana llamado Última Hora. De fechas jueves 2 de julio del 98. Tiene un título, ese periódico, que dice: la Dirección Nacional de Control de Drogas somete a los hermanos Moya. Ese es el título. Sí. ¿De qué año es eso? Este es del año 1998. Estaba jovencito, según la foto que veo. Eran dos hermanos. Juan Antonio Moya, a quien le llamaban, tenía como apodo, Juan Antonio Moya, alias Cibao. Si mi memoria no me falla. Y Sergio Moya,
alias Goris. Si mi memoria no me falla y si el dato era cierto cuando me lo dieron como información hace muchos años, hubo uno de ellos, de esos Moya, si es de esa misma familia, que cayó preso en París, en Francia. Bueno, esta es la información. Por tema de aquí. narcotráfico. La información es esa. Él fue apresado en París y fue extraditado a Puerto Rico. ¿Quién? Uno de los Moya. Antonio Moya, Cibao, Juan Antonio Moya. Pero también en el expediente estaba en ese entonces Sergio Moya, es decir, Goris. Y fue extraditado y estaba en esa época encarcelado en Puerto Rico. Según el texto de ese periódico, este caso gozaba de un voluminoso expediente en donde donde se le ocuparon bienes valorados en más de $300 millones. Uepa. En el 98. En el 98. Pero mire, y una flotilla de vehículos. Ellos estaban asociados a una serie de empresas por medio de los cuales, según este periódico, lavaban dinero. Y uno de los tipos de negocio era justamente bancas. Sí, una red de bancas. No, pero ellos reconocen, el expediente reconoce que Goris Moya tiene bancas de apuesta y tiene muchas experiencias de bancas de apuesta. Ahora, me preocupa... No, yo me refiero a esa época. No, pero me preocupa porque traer, no molesta que traigas esa información, pero traer esa información, hay que aclararle a la gente que no estás relacionando esa información con el caso de hoy día. Sí lo estás relacionando. Que lleva... Bueno, pero escúchame, pero en ese momento, con relación a esa información, ni hubo un proceso, ni hay una sentencia, por lo tanto, eso se quedó estrictamente ahí. Exacto, Eso es responsabilidad de la justicia, del Ministerio Público, no haber hecho nada. Por lo tanto, a mí esa información no me es oponible porque yo creo en la presunción de inocencia. Claro, pero lo que precisamente eso es lo que quiero Pero sí es cierto que dejar estuvo claro. preso en París por... No, lo que sí es cierto que está citado en un expediente actual. Eso sí es cierto. Puede Pero tener es ese un expediente, antecedente. pero de lo que nosotros estamos hablando es de un expediente en este momento en el que lo citan, que no necesariamente... No sé qué pasó ahí, pero el expediente fue instrumentado contra los Moya y fue remitido esta mañana, dice el periódico, al fiscal Francisco Domínguez. Esta mañana de Brito. esa época. Sí, pues, ¿Por qué es importante, por ejemplo, el caso Claro que es un del precedente. exdirector del Banco de Reserva con relación a las investigaciones del caso Calamar? ¿Por qué? Porque ese señor en el pasado gobierno, cuando fue gobierno por primera vez, tuvo preso también por tema de corrupción. El señor es director del Banco de Reserva, ¿cómo se llama? García Lizardo. Lizardo Amézquita. Lizardo. Mezquita. ¿Por qué Lizardo? No, es Lizardo. Lizardo Sí, Mezquita. Sí, pero el nombre. Simón Lizardo. ¿Por qué el antecedente de que él tuvo preso por corrupción, salido el primer gobierno del PLD, en el gobierno de Hipólito, él fue investigado por corrupción y cayó preso? No recuerdo la resolución final de la sentencia, pero tuvo preso por investigaciones de corrupción. Y no sé si era en el Banco de Reserva, que estaba anteriormente igual. Estaba en la instancia pública. En dirección pública. ¿Y por qué es importante saber que él tuvo preso en aquella época por corrupción si lo están mencionando ahora? Porque entonces estamos hablando, si es cierto que esta vez está... En el supuesto de que es reincidente en materia de corrupción. Entonces, lo que dice Lenchi con relación a los hermanos Moya, no tiene conexión porque aquel fue un caso y este otro. Sí, pero la reincidencia y los antecedentes son importantes a la hora de entender un proceso actual. Por eso que es importante. Pero miren, yo creo que ustedes están tratando parcialmente la dimensión del tema actual. Aquí hay un reconocimiento. La impunidad era general. Y el poder político era para aprovecharlo lo que lo ejercían. Aquí no había temor porque a nadie, no importa la denuncia que se hiciera, si era funcionario, tuviera consecuencias. Aquí hay una aceptación de que predominaba una práctica de alta corrupción y de aprovechamiento personal en la política. La situación actual es como debemos evaluarla. ¿Qué le decimos a Sergio Moya, por ejemplo, Fafa? Pero, compadre, óyeme, yo te he oído a ti tranquilamente. Sí, yo estoy diciendo que ustedes pasan por alto el hecho de que aquí había un predominio de la impunidad en una forma absoluta, hasta ahora. Y que ahora lo que ha hecho es desencadenarse un proceso para tratar de no permitir ni la complicidad ni la impunidad acerca de la práctica que eran comunes
de que el poder sirviera para la gente engrandecerse. Yo creo que la declaración reciente que vi hoy del Partido Revolucionario Moderno, de que ellos se pronuncian con que a todo el comprometido con la corrupción debe someterlo, no excluye a su gente, asume la realidad de que la práctica de la corrupción no era solo de un partido. Lo que ocurre es que no es lo mismo tú hablar de un partido de 20 años en el poder que otro que recién llega. Y desde ese punto de vista, el compromiso de ver si reordenamos la justicia dominicana para que termine con esa impunidad, para que pueda completarse el proceso del partido de tratamiento. que sea, papá. Y yo creo que de eso es que se trata, cómo consolidar la corriente de que hasta aquí llegó la impunidad y que ahora debe en cierta medida, sobre todo, oye, terminar con el privilegio de que en nombre que tú eres del poder o de la economía, tú tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana sin respetar la ley. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.